días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de Escuela Sabática para este primer trimestre del año 2025, en el cual estamos estudiando el amor y la justicia de Dios. Y esta semana hemos estudiado la lección número 7 que se titula El problema del mal. Y este día, jueves 13 de febrero, el título es una pregunta: ¿amor y maldad? Bien, pero como siempre, hermanos, antes de continuar con el estudio de la palabra de Dios, los voy a invitar a que ahí donde nos encontramos, inclinemos reverentemente el rostro y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te glorificamos. Gracias, Señor, y por tantas bendiciones inmerecidas. Te agradecemos, Padre, que hayas enviado a nuestro Señor Cristo Jesús a morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, aunque no lo merecíamos y no teníamos derecho a esa salvación tan maravillosa. Tú, en tu amor infinito, en tu misericordia, Señor, tú enviaste a nuestro Señor Jesús para que en Él se cumpliera tu amor y tu justicia que se juntaron en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por ese maravilloso sacrificio, por esa sangre preciosa que fue derramada por cada uno de nosotros y que limpia todos nuestros pecados. Perdona nuestra maldad, Señor. Permite que seamos menos rebeldes, que nos volvamos a ti, que te busquemos con todo nuestro corazón y que andemos en tus caminos y hagamos tu voluntad. Perdona nuestros pecados, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra y nos muestre las verdades eternas que debemos poner en práctica en nuestras vidas. Todo esto te lo suplicamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, amor y maldad, esa es la pregunta de este día. Y la lección nos menciona que nuevamente comienza haciendo una referencia al estudio del día de ayer, que es libre albedrío. Y realmente ayer debe haber quedado en claro que Dios no puede forzar a nadie a que lo ame. Realmente el amarlo es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar. Pero eso nos lleva a aquel versículo tan corto pero tan conocido que Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces acá dice correctamente que el mal uso del libre albedrío es la causa del mal. Sin embargo, si hay algo que la humanidad se ha preguntado, bueno, es que la humanidad ha tenido desde que existió la humanidad y desde que cayó en el pecado, es los interrogantes de por qué estamos aquí, cuál es el propósito de nuestras vidas. Y realmente el propósito de nuestras vidas lo encontramos en la palabra de Dios. Realmente el propósito es amar a Dios y mantenernos en comunión con Él y mostrarles a otros la misericordia, esta justicia, este amor de Dios, porque realmente no podemos presentar solo una faceta del carácter de Dios, sino que tenemos que presentarlas eh, todo en su gloriosa magnificencia, porque como dice el Padre Nuestro, al final realmente es una doxología que no está dentro de muchos de los originales, pero está de acuerdo con la Biblia cuando finaliza y que le dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y realmente la gloria solo le pertenece a nuestro Dios, y realmente esa gloria se evidencia en su amor y en su justicia. Y aquí hay una cita de la hermana Elena de White en El deseo de toda la gente que me pareció interesante, y todos la hemos visto en las cartillas, pero quisiera compartirla con ustedes nuevamente. Dice: la tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios. Y no es que se comprendió, realmente Satanás quiso presentar equivocadamente el carácter de Dios. Eso es lo que ha continuado haciendo por miles de años, tergiversando el carácter de nuestro Señor para que la humanidad se confunda. Y acá, como dice la hermana, a fin de que pudiera iluminarse y pudiese iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido. No puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por amor, por el amor, o con amor, diría yo. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. Y realmente, hermanos, si nos vamos a la palabra de Dios,
en todos aquellos que hicieron la voluntad de Satanás. Y aquí realmente solo podemos hacer la voluntad de dos, solo hay dos campos, no existe o es blanco o es negro, no existen distintos tonos de gris como lo he mencionado siempre, o acá o hacemos la voluntad de Dios, o si no estamos haciendo eso, estamos haciendo la voluntad de Satanás. Y entonces vemos a lo largo de toda la historia bíblica también las evidencias. Satanás, realmente el engaño que hizo en el cielo a los ángeles es, este gobierno de Dios es injusto. Síganme a mí porque yo voy a ser un gobernante más justo. Y con esas mentiras engañó a una tercera parte de los ángeles que están ahora acá, que son los demonios que habitan esta tierra y trabajan con Satanás en este conflicto de tiempos inmemoriales entre el bien y el mal. Entonces, hermanos, el libre albedrío debe existir para el amor, pero como les decía, en la historia bíblica encontramos varias evidencias de personajes que se comportaron exactamente como Satanás. Satanás dijo, seré semejante al Altísimo. Y uno de ellos que ustedes pueden encontrar en el Antiguo Testamento es un hijo del rey David que se llamaba Absalón. Absalón, si ustedes pueden ver su modus operandi, él se puso a la entrada de la puerta de la ciudad, decía, y a juzgar a la gente y a tratar de quedar bien con la gente, le decía, vengan a mí, yo los voy a juzgar con justicia. Si alguien me pusiera en el trono, yo impartiría justicia a todo el mundo. Él se estaba comportando igual que Satanás, le estaba diciendo a toda la gente, este rey que tienen ya no sirve, yo voy a ser un mejor rey. Entonces, ese es el carácter de Satanás, el carácter de todo lo que sigue a Satanás, totalmente exento de toda humildad, porque debemos reconocer nuestras faltas, debemos humillarnos ante Dios, que es lo que Él pide en en su palabra, debemos humillarnos y llegar a Él y reconocer cuánto nos falta. Pero acá en la pregunta dice, lee Romanos 8:18, Apocalipsis 21:3 y 4. ¿Cómo pueden estos textos ayudarnos a confiar en la bondad de Dios a pesar del mal que existe en el mundo? Y vamos a leer esos versículos. En la versión Reina Valera del 60, Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En la versión Dios habla hoy, lo titula esta sección La esperanza de la gloria. En la nueva versión internacional creo que lo titula La venida de la gloria futura. Así lo titula la nueva versión internacional, la gloria futura. Y entonces acá en la versión Dios habla hoy, dice, considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. Y esto está en consonancia con lo que les mencionaba al principio en el Padre Nuestro, donde se dice que Dios, que tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Esa gloria futura que habemos de ver es la esperanza de la gloria. Pero acá en Apocalipsis 21:3 y 4 nos dice exactamente qué va a suceder. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Me detengo aquí en una pausa. Realmente este fue siempre el deseo de Dios. Por eso cuando construyeron el tabernáculo en el desierto, el santuario, Dios les dijo, ¿por qué? Dije, y han de hacerme un santuario para que yo habite en medio de ellos. Y ese ha sido siempre el propósito de Dios, habitar con su creación, interactuar con su creación, pero luego el pecado interpuso una barrera entre Dios y el hombre, y por eso Jesús vino, y en Juan 1:14 encontramos ese versículo tan lindo que dice, y aquel verbo se hizo humano, o aquel verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, nuevamente la gloria de Dios, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Ahí dice, y habitó entre nosotros. Ese habitó que encontramos en Juan 1:14 es tabernaculizó. Aquí en el libro final de la Biblia, donde nos devela qué es lo que va a suceder ya cuando el pecado haya sido erradicado del mundo, dice, y él
He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. E enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esas primeras cosas pasaron, la versión Dios habla hoy los traduce como porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. Hermanos, realmente va a ser una recreación. Nuevamente Dios va a recrear este mundo con toda la belleza que tenía el jardín del Edén antes de que el hombre cayera. Pero estamos hablando de amor y maldad. Y acá el autor hace una ilustración muy interesante que él menciona en el libro auxiliar, que él la subtitula Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y dice, él menciona una situación que le pasó a él y a su esposa hace 18 años, o más bien hace mucho tiempo. Él tiene un hijo que se llama Joel y cuando Joel tenía 18 meses, su esposa y él descubrieron que podía tener una enfermedad potencialmente mortal. Pero para saber si necesitaba tratamiento inmediato había que hacer una extracción de sangre. Pero Joel estaba alterado y agitaba sus brazos y sus piernas. Así que la enfermera le pidió a él y a su esposa que lo sujetáramos y lo mantuvieran tan quieto como fuera posible mientras ella le extraía la sangre. Dice el autor que nunca va a olvidar cómo lo miraba Joel. Aún no podía expresar sus sentimientos con palabras, pero podía ver las preguntas en sus ojos llenos de lágrimas. Y cuando lo tenían sujetado él y su esposa y le estaban introduciendo una aguja en su cuerpecito para sacar sangre. Y dice que él sintió que su hijo le estaba preguntando en sus ojos llenos de lágrimas, ¿por qué me haces esto, papá? ¿Por qué no impides que me hagan daño? Y nada de lo que el autor dice que nada de lo que le hubiera dicho le habría hecho entender por qué actuaba así. Parecía que le estaba haciendo daño, pero en realidad lo que estaba haciendo era tratar de sujetarlo para que para que pudieran ayudarle. Todo salió bien, dice, pero nunca olvidaré la expresión de sus ojos, dice el autor. Así como su hijo de 18 meses de edad no estaba en condiciones de entender por qué lo sujetaba, dice que a menudo nosotros no estamos en condiciones de entender por qué Dios no impide los males que creemos que debería impedir. Así como el autor tenía buenas y amorosas razones para actuar como lo estaba haciendo, Dios siempre tiene razones buenas y perfectamente amorosas para lo que hace o deja de hacer, aunque normalmente no estamos en condiciones de saber con precisión cuáles son. Y realmente todos los que hemos perdido algún ser querido en algún momento, nos preguntamos, ¿por qué Dios nos salvó a mi ser querido? Y realmente hace poco yo estuve compartiendo con una hermana que su padre falleció y me invitaron a tener la meditación en el velatorio. Y entonces, uno de los puntos que le decía que para todo hay tiempo y todo tiene su tiempo. Y el hombre más sabio del mundo, el rey Salomón, dice en Eclesiastés, porque hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Y entonces la única respuesta que podemos dar es, ya había llegado su tiempo. Era su tiempo, como dice la palabra, tiempo de morir. Y Dios nos lo dice en Isaías 55, 8 y 9, que lo hemos estado estudiando esta semana, porque mis pensamientos no son como los de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Hermanos, independientemente de lo que digamos acerca del mal, debemos reconocer lo poco que sabemos al respecto. Romanos 11:33 nos dice, qué profunda riqueza de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Los pensamientos de Dios nunca los vamos a poder comprender, hermanos. En pocas palabras, hay muchas cosas que no sabemos, muchas cosas que no conocemos. Por lo tanto, debemos abstenernos de especular, sobre todo en ausencia de revelación divina, ya que si hay algo que no necesitan ni desean quienes sufren intensamente es que alguien intente explicarles por qué están sufriendo tanto. Tales explicaciones no son útiles y en algunos casos resultan incluso perjudiciales.
En la historia de Job, los amigos de él, los primeros 7 días hicieron lo que debían de hacer. Únicamente lo acompañaron con su presencia. Y realmente eso fue lo mejor que hicieron de todo lo que aparece en el libro. Lo acompañaron con su presencia y se condolieron con él. Pero cuando trataron de explicar por qué Job sufría, entonces sí, todo fue un desastre. Dios los reprendió por no haber dicho lo justo acerca de Job. No sabían lo que decían. Cuando se trata de saber con exactitud por qué está ocurriendo algo malo, normalmente nosotros tampoco sabemos de qué hablamos y deberíamos tener en cuenta esto antes de hablar, sobre todo en presencia de alguien que sufre. A menudo, hermanos, o casi siempre, es mucho mejor permanecer en silencio y expresar compasión de maneras significativas y prácticas. Por ejemplo, un abrazo. Debemos reconocer cuán poco sabemos y cuánto ignoramos. Y eso debería hacernos cautos al dirigirnos a quienes sufren y recordar que el hecho de no conocer las razones que Dios tiene para actuar como lo hace, no significa que no tenga buenas razones para todo lo que Él hace. Así que hermanos, amor y maldad coexisten. Coexisten porque existe el gran conflicto entre el bien y el mal. Y esa es la razón, hermanos, de que van a seguir coexistiendo hasta que el Señor venga por segunda vez y 1000 años después erradique completamente el pecado, la maldad y sucederá lo que dice en Apocalipsis, enjugará Dios. Como enjugará, en la versión Dios habla hoy, secará todas las lágrimas de ellos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. Hermanos, ese es el futuro hacia el cual nosotros debemos dirigirnos y lo hacemos volviéndonos a Dios, andando en sus caminos y haciendo su voluntad. Que Dios les bendiga grandemente.